En la segunda carta escrita por Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 10 al 15, dice lo siguiente: Pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado, y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros y ellos mismos serán engañados. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Estimados, el ser ejemplo no necesariamente significa que todos aceptarán nuestro llamado, o que nuestro impacto será siempre positivo. Como vimos en los dos primeros devocionales de esta serie, inicialmente la sociedad que rodeaba a Timoteo era de una insana influencia que muchos falsos maestros estaban intentando infiltrar dentro de la iglesia. Pablo dice que fue perseguido por el mundo al identificarse con Cristo y predicar su palabra. Jesús mismo, en su oración sacerdotal allí en Juan 17, dio por sentado que el mundo nos aborrece. Así que nuestro ejemplo es contrainfluyente al mundo, se opone, porque mientras el mundo es oscuridad, torcido, perverso, somos llamados a ser luminares en este mundo oscuro. Eso está en Filipenses capítulo 2, 15 y 16. Nuestro deber es de andar como hijos de la luz, Efesios 5, 8. Esto nos expone al rechazo del mundo, porque el mundo no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, y trata por todos los medios de mitigar la luz cristiana. Así, este mundo que se corrompe y descompone verá también en nuestro ejemplo una resistencia natural, como la sal lo es a la descomposición. Salar en el Sermón del Monte no significa despreciar a los pecadores, significa permear el mensaje y la vida de Cristo en un sistema o gobierno totalmente opuesto al Señor. Ser ejemplo no tiene nada que ver con tener talento, coaching, capacidad de potencializar las facetas humanas para lograr el éxito. Eso es lo que se observa en muchos predicadores del evangelicalismo moderno, donde los predicadores parecen no conectar lo que significa ser cristiano en un mundo que se opone a Cristo. Y Pablo le muestra a Timoteo que el engaño muchas veces alcanza a la iglesia. Por lo tanto, estas cartas pastorales tienen por objetivo que los ministros guíen a la iglesia en el Evangelio, en la verdad. Pablo le muestra a Timoteo las facetas que nadie quiere escuchar del Evangelio. Hubo persecución y sufrimiento soportado, dice Pablo, pero tú, Timoteo, ante este ejemplo debes permanecer fiel. Hay muchos engañadores, hay muchos que enseñan cosas que no tienen que ver con el ministerio cristiano. Tenés que mantenerte fiel, permanecer fiel. Y eso muchas veces implicará el desarrollo de tu carácter, porque a veces la iglesia no lo comprende. Por lo tanto, tu testimonio tiene que estar acompañado con la verdad del Evangelio, Timoteo. Tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad. La iglesia necesita la verdad. No solo aquellos que necesitan el Evangelio para recibir a Cristo, sino también aquellos que después de haber recibido a Cristo requieren alcanzar la madurez. Ser ejemplo no se trata entonces de volverse más aceptable, más querido, más digerible dentro de la iglesia. Ser ejemplo se trata de esforzarnos por procurar el bien, en palabras, así en los hechos, en el amor expresado como en la integridad de nuestras acciones. Por eso Pablo va a insistir en una faceta que aumenta aún más la responsabilidad. No es una faceta fácil. Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo en fe, una fe que te ayuda a conducirte de forma fiel. La mayoría de los escritos antiguos han definido el sustantivo pistis, fe, como convicción, creencia, el creer, fe y también fidelidad.
Esta palabra se puede referir ya sea a una creencia que alguien tiene objetivamente en Dios, pero también a algo subjetivo, que es la fidelidad o la certidumbre o la credibilidad que tiene alguien. Los griegos utilizaban esta palabra para referirse a la convicción que ellos tenían en cuanto a sus dioses. Ellos creían en un panteón de dioses, muchos, y ellos, al afirmar esta convicción, decidían vivir conforme a lo que ellos creían. Los estoicos también utilizaban esta palabra para revelar acerca de que ellos eran fieles consigo mismos para lograr sus propios objetivos. Esta palabra en el hebreo tenía que ver con una conducta regida por la conciencia. Normalmente, siempre que se habla de la fe en el Antiguo Testamento, tiene que ver con obrar con el temor a Dios, el obrar en verdad y con el corazón íntegro. David llama a esto el camino de la verdad y lo define como poner los juicios de Dios delante de sí, allí en el Salmo 119:30, como si dijera: he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas. Por eso hablaba de que esta fe es una fe que debe conducirnos a la fidelidad, porque la fe, sencillamente, no es simplemente una convicción de la existencia de Dios. La fe cristiana entonces es y será actuar en consecuencia. Será optar por ser fiel y decidir vivir de acuerdo con las ordenanzas de Dios. Por eso el autor a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6 nos dirá: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ser fieles a Dios. Es necesario que haya fe, pero la fe verdadera es una fe consecuente. Santiago nos dirá que nuestra fe sin la consecuencia de las obras es una fe muerta. La fe verdadera tiene resultados en la vida del cristiano. Esa fe, cuando resulta, se transforma en fidelidad a Dios. Y ser fieles a Dios en la vida de Timoteo implicaba ser fiel en el ministerio. Pablo escribió allí en 1 Corintios capítulo 4, verso 2, que cada uno de los administradores o de los ministros debía ser hallado fiel. Esta fidelidad es entonces la consecuencia de una fe sincera, de una fe verdadera. Pablo muchas veces utilizará la palabra fe para referirse a diferentes cosas allí en su carta al joven Timoteo. Lo primero que va a decir en cuanto a la fe es que esta es la base o fundamento sobre la cual somos salvos. Pablo, en el capítulo 1, verso 2 de esta primera carta, le va a decir a Timoteo: verdadero hijo en la fe, es decir, un hijo espiritual legítimo. Pablo fue responsable de la conversión de Timoteo, y su testimonio impactó tanto en la vida de este joven que en el segundo viaje misionero lo comisiona como compañero en esta misión. Nuevamente vemos aquí que la fe verdadera resultó en fidelidad. El segundo aspecto que va a mencionar tiene que ver con lo testimonial, porque la fe es la forma en la que se edifica la vida cristiana. Allí en el capítulo 1, versos 13 y 14, Pablo va a contrastar que antes la falta de amor que tenía era producto de su incredulidad e ignorancia. Él había sido perseguidor de la iglesia. Sin embargo, cuando Cristo llegó a su vida, la fe y el amor no solamente resultó en que él abrazó la persona y la obra de Cristo, sino que su vida cambió y ahora él predicaba el amor de Cristo y la fe en él. El tercer aspecto es la fe como la base doctrinal que poseemos, es decir, el conjunto de enseñanzas, lo que definimos como la verdad del Evangelio. Pablo en el capítulo 1, verso 5 habla de fe no fingida. Esta fe no fingida es el resultado de seguir la verdadera palabra y no la falsa doctrina. Y es que la iglesia nunca levanta la bandera de la fe fingida. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Capítulo 3, verso 15. Pablo le dice a Timoteo que debe trazar bien la palabra de verdad. Es responsabilidad de enseñarla y no solamente enseñarla, sino aplicarla. Sé, Timoteo, el primer ejemplo de lo que esta verdadera palabra produce en la vida de las personas. Porque como dijimos al principio, la fe verdadera es la que nos conduce a ser fieles a Dios.
Por lo que Pablo finalmente nos dirá que la fe es fidelidad como una cualidad de la conducta que permite que otros tengan confianza en nosotros. Y esto es lo que se desarrolla aquí en 1 Timoteo 4:12. Sé ejemplo, Timoteo, en fe, en fidelidad. Hermanos, ¿es la fidelidad un distintivo de nuestro desarrollo como cristianos? ¿Son las personas que nos rodean capaces de distinguir nuestra vida como una vida fiel? ¿Y qué sucede con nuestra fidelidad cuando sufrimos la opresión del mundo? Tengamos esperanza, porque Pablo le hizo recordar a Timoteo que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque nos ama, y si nos ama, trabajará en nosotros, para que este distintivo que es la fidelidad sea parte de nuestro desarrollo, parte del carácter maduro que Él pretende forjar día a día en tu vida y en la mía. Que el Señor te bendiga.